El 20 de diciembre de 1989, 5 días después de que yo asumiera el puesto de jefe de gobierno, las tropas estadounidenses invadieron Panamá, según ellos para restablecer la democracia en Panamá y proteger a sus ciudadanos y sus inversiones al capturarme, algo que lograron el 3 de enero de 1990, al entregarme tras haber permanecido refugiado en la Nunciatura Apostólica por varios días. Dijiste que no vinieron a juzgarme en esta entrevista, entonces dime tu amigo Fortón, ¿qué hubieras hecho en mi lugar si hubieras estado en mi pellejo? Bueno, general, creo que todo depende del carácter de cada persona y de la situación en la en que se encuentre cada quien en su momento. Ahora díganos. General, cuéntenos qué sucedió al llegar a Estados Unidos, luego de ser llevado en aquel avión militar como prisionero de guerra. ¿Cómo fueron para usted esos años en Estados Unidos? Llegué a Miami el 4 de enero, encadenado de pies y manos como un reo de máxima seguridad, después de ser el hombre fuerte de Panamá, y manejar los destinos, vida y muerte de muchas personas. Solo pasé a hacer el convicto número 41.586, me esperaban en el Metropolitan Correctional Center de Miami, Florida, respetaron mi solicitud de ser tratado como prisionero de guerra, según la Convención de Ginebra que me otorgaba 80 francos suizos cada mes, con una celda de 2 habitaciones que contaba con teléfono, máquina de fax y permiso para hablar con mis allegados en Panamá. Los pensamientos que aún tenía frescos en la mente es cómo los rabiblancos de Panamá me detestaban, cuando me vieron acorralado tras la invasión, festejaban e hicieron todo lo posible por verme fuera del país. Les dieron la bienvenida a los que destruyeron Panamá cobardemente y de manera inmisericorde, les ofrecieron sus casas y sus mujeres convirtiendo a Panamá en casi un burdel centroamericano. Frank Rubino, mi abogado, me facilitaría en los días subsiguientes las hojas de los expedientes que se iban desclasificando para estudiarlas y estar preparado en el juicio y toda la información que yo le pedía de lo que se decía de mí en periódicos y la televisión panameña. Ahí estaba yo en una celda viviendo lo que jamás pensé, que los gringos me procesarían por miedo a que yo sacara a la luz todos los secretos sobre cómo funcionaban los hilos internos del gobierno norteamericano. Antes de que se dieran los hechos de mi enjuiciamiento se dio un hecho curioso. Mi abogado era Raymond Takis y sin yo saberlo esto era desastroso para mi defensa, pues él resultó ser un doble agente trabajando como informante para el gobierno de los Estados Unidos. Al yo ser capturado en enero de 1990, Takis misteriosamente renunció a seguir siendo mi abogado. Al llegar a Florida, un juez federal expresó que se me declararía indigente al no tener recursos para una defensa privada, pues los millones que yo poseía en cuentas bancarias habían sido congelados y se me nombrarían abogados de oficio para llevar mi defensa. Fue entonces cuando el abogado Frank Rubino se me acercó para defenderme, junto a su equipo de abogados, pero a los pocos meses, al ver que en realidad yo no tenía dinero disponible para pagar mi defensa, expresó que no podría continuar pues yo no podía pagar sus honorarios. En una de las primeras audiencias el juez William Oebeler manifestó entonces a Rubino que tenían pocos días para decidirse si seguirían llevando mi caso. Rubino manifestó que la única manera era que algunas de mis cuentas fueran liberadas para que yo pudiera cubrir los gastos del proceso. El salario de Rubino era una fortuna escandalosa, la módica suma de $250 la hora, y manifestó que le preocupaba que no se le pudieran pagar sus honorarios para mantener a su equipo de defensores que representaban $25.000 al mes, mientras que un abogado de oficio que llevara mi caso en Miami solo cobraría $75 la hora, pero claro, un defensor de oficio no llevaría mi caso con el empuje de un defensor privado, además que sus honorarios eran pagados por el gobierno de los Estados Unidos para defender a un enemigo de su propio país. El panorama no se veía nada alentador para mí. El juez Oebeler dijo a los defensores que era imposible demorar el comienzo del juicio,
y que era preciso iniciar en los tiempos señalados por la Corte debido a que hubo filtraciones de mis conversaciones telefónicas con mis abogados y habían sido reproducidas por la cadena de televisión CNN. Mi proceso representaría una de las mayores atracciones de la década de los 90 para cadenas de televisión, revistas de noticias y reportajes de toda índole, desde política hasta de entretenimiento. Sería todo un show mediático que generaría millones de dólares en ganancias a cadenas de radio y televisión, algo similar a los espectáculos que se celebraban en los coliseos de la antigua Roma, donde yo representaba el gladiador caído en desgracia lanzado a los leones del imperialismo yanqui. Entonces se dieron acuerdos entre mi equipo de defensores y el gobierno de los Estados Unidos. De pronto el sistema judicial norteamericano hizo que descongelaran $6 millones de mis cuentas bancarias para que se pudieran cubrir los gastos de mis abogados. La prensa consideró como inexplicable cómo se pudo dar esto y además cómo yo poseía todo ese dinero con un salario de general latinoamericano.